Lo primero que quiero contarles es que este es el episodio 3 que estamos realizando de Psicología sin filtro con Giselle Latorre. Acuérdense que esto es una consulta virtual justamente con una profesional que soy yo, Giselle Latorre. Entonces, bienvenidos a En Consulta Virtual. Hola Cari, bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo que muchísima gente vive, pero pocas personas realmente lo están entendiendo de la forma en la que vamos a pensarlo hoy. Porque hoy vamos a entrar en la mente de una persona que por fuera parecía hiperfuncional, completa, trabajaba, resolvía situaciones, tomaba decisiones, lideraba equipos. Hola, hola a las personas que se vienen uniendo, hola Darwin. Esta persona en la que nos vamos a meter hoy, en este caso clínico, en la mente de esta persona, tenía mucho reconocimiento, tenía resultados, tenía metas cumplidas, pero por dentro ella estaba viviendo una sensación constante como si fuera un fraude. Con miedo, con ansiedad y con una presión interna que ya resultaba agotadora para esta persona. Quiero aclarar algo importante, como siempre. Todos los casos que trabajamos en este espacio están modificados para proteger la identidad de las personas. Se cambian un poquito los detalles, se cambian un poquito los contextos, se cambian un poquito los elementos identificables, pero las experiencias emocionales, las dinámicas psicológicas y las vivencias clínicas son completamente reales, son pacientes. Recuerden que yo soy la profesional Giselle Latorre, la psicóloga de YouTube, y he atendido a varios pacientes, hago psicología clínica y organizacional. Entonces, justamente por eso hago este espacio, porque hay muchísimas personas que nunca se dieron el espacio de ir a terapia, por ahí las oportunidades no se les dio, y piensan que lo que pasa simplemente es por ahí estrés, o mucha gente piensa que funciona bien por fuera, entonces no pasa nada, siguen con su vida normal y normalizan el malestar. Entonces, también saber que nosotros vemos desde afuera a una persona, pero no nos podemos imaginar nunca, ni podemos dar por sentado cómo está internamente. Muchas veces el nivel de sufrimiento interno se sostiene solo por dentro y no es visible. Entonces, siempre cuando estén en cualquier situación de la vida, del mundo, de su día a día, tengan presente que usted no sabe lo que le pasó a la otra persona, de dónde viene, quién es. Entonces, bueno, por favor, ahí. Algo que me interesa muchísimo de este tipo de formato es que no solamente vamos a explicar unos conceptos, no solamente vamos a hablar de psicología, sino que vamos a mostrar cómo se vive realmente una estructura psicológica de la vida cotidiana. Entonces, cómo estaba pensando la persona, cómo estaba interpretando ese pensamiento. Hola, hola, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hola, Eva Luna, hola, Miguel. Hola, hola. Bienvenidos a este espacio en consulta virtual con una profesional en psicología, Giselle Latorre, muchísimo gusto. Entonces estamos comentando que vamos a hablar de un caso clínico, algo real, una paciente que atendí, y nos estamos empezando a meter en la mente de esta paciente. Entonces, ¿cómo se exige esta paciente? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo duerme? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se construyen los silencios mientras esa persona supuestamente es exitosa? Honestamente creo que muchísimas personas se van a sentir identificadas con este episodio porque hoy vivimos en un momento de hiperestimulación donde parece que es súper importante ser competente, parece que hay que mostrarse seguro todo el tiempo, parece que rendir importa muchísimo y equivocarse se vive casi como una amenaza de identidad, como bueno, yo por qué me equivoco, quién soy, qué estoy construyendo. Por eso quiero que entren conmigo en este caso, sin interpretar ni sacar conclusiones rápidas, porque vamos a ir descubriendo bastantes fases. Este episodio no es solamente sobre perfeccionismo, sino que también es sobre un síndrome del impostor. Sobre lo que pasa cuando una persona siente que tiene que demostrar constantemente que merece el lugar que está ocupando. Entonces, ¿cómo funciona el en vivo? Bienvenidos para las personas que están llegando. Hola Rose, gracias por los tap, me ayudan muchísimo. Para quienes están entrando recién les explico rápidamente cómo funciona la dinámica del espacio.
primero les voy a presentar un caso clínico, quién es esa persona les voy a contar cómo vivía, cómo llegó a consulta, qué estaba pasando en su vida, cuáles fueron los motivos de consulta, y después vamos a entrar al proceso terapéutico. Voy a ir contándoles fragmentos reales del trabajo clínico que hicimos juntas, cosas que ella decía, cosas que aparecen en sesión, preguntas, pensamientos automáticos, conductas, interpretaciones. Y mientras vamos avanzando, vamos a ir haciendo pausas juntos, para eso son los en vivos, porque vamos a ir analizando desde el enfoque cognitivo-conductual, vamos a ir hablando de distorsiones cognitivas, o sea, distorsiones de pensamiento, y vamos a ir conectando con estas situaciones cotidianas que también quiero que ustedes me cuenten en el chat si lo viven o si también tienen algún tema que quieran tratar. Recuerden que esto es una consulta virtual con una psicóloga, con una profesional, que soy yo. Mucho gusto, Giselle Latorre. Así que cualquier cosa que quieran tratar, que quieran comentar en el chat, bienvenidos. La idea no es que ustedes miren esto como si fuera una película ajena. La idea es que puedan preguntarse, ¿esto realmente me está pasando a mí? Yo pienso lo mismo sobre esto, me relaciono conmigo mismo, o sea, cuánto de mi valor depende de rendir, soy perfeccionista. Entonces pueden ir ya empezando a hacer ahí esas interpretaciones de este caso que vamos a empezar a comentar. Porque lo potente justamente del en vivo y ese formato es que podamos interactuar, porque cuando uno entiende cómo funciona la psicología, deja de sentirse tan roto y empieza a tener explicación todo, y empieza a hilar y empieza todo a tener coherencia. Entonces siempre, acuérdense, por eso vamos a hablar de todas las esferas, acuérdense que dormir es súper importante, moverse es súper importante, tomar agua es súper importante, alimentarse bien es súper importante, o sea, hay un montón de esferas en el día a día que todos los seres humanos tenemos que mantener para estar bien, para tener bienestar, porque el bienestar no llega solo. Bueno, entonces, la paciente tenía 33 años, vivía en Bogotá, bueno, vive en Bogotá, trabajaba en una empresa grande, tenía un rol de líder en esa empresa muy grande. No voy a dar detalles específicos sobre la empresa por confidencialidad, porque seguramente la conocen, pero sí quiero que entiendan que el tipo de presión que ella sostenía en ese tipo de empresa tan grande era una mujer extremadamente funcional, era muy inteligente, muy rápida mentalmente, muy organizada, muy resolutiva. Era la típica persona que cuando hay un problema todo el mundo la busca a ella. Bueno, preguntémosle a ella sabe, ella resuelve, ella entiende. Y desde afuera, honestamente, daba la imagen de ser una mujer segura, buena presencia, siempre punta en blanco, buen discurso, tenía capacidad de comunicación asertiva, era una buena líder, era profesional, pero detrás de esa imagen había otra realidad completamente distinta. Había insomnio, o sea, no podía dormir por las noches, había ansiedad, había una revisión compulsiva, miedo constante a equivocarse, había una voz interna extremadamente agresiva. Y lo más duro de todo esto era que ella no era capaz de disfrutar nada, nada. Ni sus logros, ni los ascensos del trabajo, ni los reconocimientos, ni las felicitaciones, porque cada vez que algo salía bien, no aparecía la tranquilidad. Era como, bueno, esa es mi responsabilidad, esto tiene que salir bien, salió bien, listo, sigo. Aparecía sobre todo la presión. Ella mencionaba en consulta que algo así como, ahora tengo que sostenerlo, ahora no puedo dejar de trabajar, ahora esperan más de mí, ahora sí me pueden descubrir, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo cuando trabajamos en cargos altos de niveles de exigencia y llegamos a ciertos logros, después esos logros hay que poderlos mantener en el tiempo. Hola, muchísimas gracias por los tap, bienvenidos que se están uniendo en consulta virtual. Acuérdense que pueden dejar la temática que quieran trabajar en esta consulta virtual. No solamente es un caso clínico que voy a contar de una paciente, sino que también pueden dejar su propia consulta, su propia pregunta, su propio caso, su propia temática que quieran trabajar y lo vamos a ir charlando. Entonces, quiero que piensen profundamente en el caso clínico que les estoy hablando, porque hay personas que no viven el éxito con alivio. Hay personas que no se disfrutan el éxito, sino que lo viven con miedo.
y eso es un proceso psicológico devastador por la presión que conlleva. Entonces, el motivo de consulta fue así. La primera sesión, por supuesto, siempre teleconsulta. Acuérdense que yo soy psicóloga clínica y organizacional y atiendo procesos en teleconsulta. O sea, una videollamada, así como estamos haciendo, es la consulta. Entonces, siempre trabajábamos una vez por semana con esta paciente, nos encontrábamos 1 hora. Y quiero decirles algo importante, la modalidad virtual muchas veces permite cosas muy interesantes clínicamente, porque hay pacientes que se sienten más seguros directamente en su espacio, o sea, en su casa, o muchas personas también buscan un lugar en el trabajo donde estén privados y nadie los escuche y se van a ese lugar 1 hora teniendo permiso, por supuesto, de los jefes, porque hay pacientes que se sienten más seguros así, controlan mejor el espacio y se sienten más contenidos y es completamente válido. Y con ella pasó algo así. Al principio ella se mostraba muy correcta, muy estructurada, muy organizada, incluso para hablar de sí misma. Acuérdense lo que les digo siempre, esto es psicología sin filtro, en el espacio de terapia, si nunca se dieron el espacio de tenerlo, no llega el paciente diciendo A, B, C, yo soy fulana tal, tengo tantos años, nací. No, o sea, no es lineal el relato del paciente y van apareciendo cosas a medida que nos vamos conociendo, a medida que van pasando las consultas. Entonces, esta persona estaba justamente viviendo en modo rendimiento, que incluso hablaba de sus emociones como si fueran una tarea. Entonces, bueno, ella se conecta, me saluda, se acomoda y lo primero que me dice es, yo ya no estoy disfrutando absolutamente nada. Y después agrega, todo me cuesta muchísimo hasta descansar. Y esa frase fue muy importante para mí como profesional porque hay personas que no saben descansar, que no saben disfrutar, no porque no tengan tiempo, sino porque psicológicamente descansar se siente peligroso, porque cuando paran aparece la culpa, como, uy, estoy descansando, tengo 1000 cosas para hacer, debería estar haciendo otras cosas, y la mente empieza en un proceso ansioso, cíclico, que al final lo que genera es la sensación, el sentimiento de culpa. Entonces les pregunto acá en el chat, ¿qué es en este momento lo que más les está agotando? El trabajo, la pareja, los hijos, la alimentación, el ejercicio. ¿Qué es lo que te está agotando en este momento? Me pueden dejar acá en el chat qué les está agotando a ustedes. Cuando yo le hice la pregunta a la paciente, ella me respondió, sentir que en cualquier momento alguien se da cuenta de que no soy tan capaz como creen. Y ahí apareció algo central del caso, el miedo a ser descubierta. No descubierta haciendo algo ilegal, no descubierta mintiendo, descubierta siendo insuficiente, descubierta sintiéndose insuficiente. Y quiero que piensen algo. Hay personas que viven toda su vida intentando demostrar que merecen el lugar que ocupan. O sea, ya usted tiene su lugar, su posición, e igual intenta validar y reforzar ese merecimiento. Y eso genera tensión psicológica muy brutal. Entonces empecé a explorar un poco más con la paciente cuando iban pasando las sesiones y un día le pregunté, ¿qué significa exactamente para vos que alguien descubra eso? Esto también es importante, acuérdense que es psicología sin filtro. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo. Hola Fabián, gracias por los tap-taps. En psicología, nosotros no podemos hacer todas las preguntas más devastadoras en la misma sesión. Es importante que las sesiones vayan pasando porque hay una maduración psicológica sobre ideas, sobre conceptos, sobre psicoeducación de los procesos que se van trabajando. Entonces, en una sesión futura yo le pregunté qué significaba exactamente a la paciente que alguien descubriera eso. Entonces ella me dijo que se den cuenta que no soy tan inteligente, que no soy tan buena, que realmente no sé tanto. Cuando acuérdense que esta mujer era líder en una empresa súper conocida en Colombia, multinacional. Cada vez que necesitaban resolver algo, le iban a consultar a ella resolvía, ella se encargaba. Entonces,
bueno, ahí van saliendo conceptos, ahí les dejo que vayan hilando situaciones. Entonces, quiero detenerme acá porque es importante que el problema no era objetivamente su capacidad, el problema era la percepción interna de su capacidad, porque cognitivamente muchas veces una persona puede tener evidencia real de competencia, pero emocionalmente seguir sintiéndose insuficiente. Como por ejemplo, a ver, haces un test de inteligencia y sacás un porcentaje por encima del promedio, pero igual internamente te estás sintiendo insuficiente con el rendimiento que tenés en lo que haces en tu día a día. Bueno, acá aparece un diferencial fundamental del caso, porque no vivimos solamente de hechos. Esto es importantísimo en psicología, sobre todo desde la cognitiva, sino que vivimos de la interpretación de los hechos. Nuestro cerebro lo que hace es traducirnos lo que ve, y lo empieza a comparar, empieza a tener los recuerdos, va a las bibliotecas de información. Entonces una persona puede lograr cosas, resolver problemas, tener reconocimiento, liderar, generar resultados, como a la paciente, y aún así sentirse internamente un fraude. El cerebro no está funcionando desde evidencia, está funcionando desde miedo, porque esa es la interpretación, porque eso es la reflexión o el mecanismo cognitivo aprendido en el desarrollo. Con el tiempo empezamos a construir un poco su historia. Era la mayor de 3 hermanos, creció en una familia donde se valoraba muchísimo el rendimiento y el buen desempeño, no necesariamente desde la crueldad, y sí, quiero aclararlo porque es importante que la familia no era cruel, no todos los patrones psicológicos vienen de experiencias extremas, o sea, no necesariamente tu papá te tuvo que pegar o cada vez que reprobabas un examen para que hoy tengas una sensación interna de deficiencia de rendimiento, ¿sí? A eso voy. A veces vienen de dinámicas mucho más sutiles, como por ejemplo, ser siempre la responsable, ser siempre la inteligente de la familia, ser siempre la que resuelve, ser siempre la que no da problemas, o sea, llegar con una nota cuando eras chiquita a tu papá, a tu mamá y decirle, ay, me saqué un 9, ay, ¿por qué no un 10? O en la calificación colombiana me saqué un 4, ¿por qué no un 5? Entonces, y claro, eso, pues, en cierto punto pareciera una educación dentro de todo positiva, pero a veces también se transforma en identidad, o sea, se transforma en la identidad de tu hija, de tu hijo, del ser al que amas, al que estás criando. Entonces la persona empieza a sentir, si no rindo, ¿quién soy? Y ahí empiezan los problemas, porque el valor personal queda sí o sí condicionado al desempeño. Quiero preguntarles algo y que sean honestos, pueden escribirlo por acá por el chat. Claro, ¿me puedes contar la situación, Castillo? Bienvenido. Por supuesto que sí. Acuérdense que esto es en consulta virtual. Ustedes dejan por acá el tema que quieran tratar, dejan por acá una temática, dejan por acá una pregunta y lo vamos a trabajar. Yo mientras les voy contando un caso clínico, pero por supuesto, la dinámica de estos espacios es que puedan dejar la pregunta que quieran, la dinámica que quieran y lo vamos leyendo. Entonces, ¿a cuántos de ustedes, si quieren empezar con esta dinámica también, porque les voy haciendo preguntas que van relacionadas con el caso clínico, les enseñaron alguna vez alguna manera de que ser valiosos era ser útil? O sea, si sos útil, si, no sé, haces el desayuno, sos valioso. ¿Te enseñaron eso alguna vez? Porque eso se enseña con pequeños actos, ¿no? Ser el que resuelve, el que ayuda, el que hace todo, el que no falla, el que siempre está, el que siempre va, el que siempre está disponible. Eso deja una huella psicológica enorme. Entonces, acá están dejando un comentario, dice, hace 5 meses terminé con mi ex por mi culpa. Fui infiel y reconozco mis acciones. No hice bien. Ok. Busqué responsabilizarme de mis acciones y trabajar en ello. Desde enero voy a terapia. Súper, excelente que te des el espacio. Voy a dejar que termines de escribir porque creo que estás terminando la idea para hacer una pregunta. Bienvenidos al espacio. Hola, hola.
Acuérdense que esto es una consulta virtual con la psicóloga, la profesional, que soy yo. Muchísimo gusto, Giselle Latorre. Pueden dejar su consulta, su pregunta. Bienvenidos a este espacio. Voy a ir recordando la dinámica para las personas que van entrando de nuevo, ¿no? Acuérdense que pueden dejar su temática, pueden escribir en el chat lo que quieran que trabajemos, las preguntas, una situación, un tipo de trastorno, y con todo gusto lo vamos a ir trabajando en la sesión, en la consulta. Bueno, por acá siguen escribiendo. Yo les voy leyendo el caso. Sé que está mal lo que hice, sin embargo, creo que aún me sigo castigando mucho con eso. Vivimos 1 año y 7 meses juntos, hace 5 meses terminamos y en menos de un mes ella se fue a México, donde vive el ex. Ok, interesante. Muy bien. Entonces voy a dejar que la persona que está escribiendo en el chat termine de contar toda la historia. La voy a volver a leer junta para que, obviamente, las personas que se van uniendo la sepan, la vayan escuchando y vamos a ir haciendo el análisis. O vamos a responder la pregunta que tengas. Bienvenidos a Consulta Virtual para las personas que se están uniendo. Muchísimas gracias por los tap. Entonces, veníamos hablando del caso clínico en donde esa identidad de perfeccionismo, de exigencia, pues ese perfeccionismo y esa exigencia se vuelve parte de la identidad y eso hace que después la persona siga sintiendo que merece el cariño y el respeto o el lugar que ocupa si se desarrolla o se desempeña esforzándose, si hace ciertas situaciones. Y eso genera ansiedad, por supuesto, condicionar el querer. Bueno, la paciente me cuenta que todo empezó a empeorar cuando la ascendieron, porque esto es muy interesante. Mucha gente cree que los problemas psicológicos aparecen cuando algo sale mal, pero no siempre. A veces aparecen cuando algo sale bien, porque el éxito también aumenta exposición, responsabilidad, expectativa, visibilidad. Bien, entonces acá tenemos unos mensajitos nuevos. Vamos a ir leyendo. Espera. La relación es muy tóxica, regularmente éramos como polos opuestos, a mí me gustaba la actividad. Bueno, vamos a empezar a leer desde el principio de vuelta. Por acá hay un caso. Hola psicóloga, ¿te puedo contar de mi situación? Claro que sí. Hace 5 meses terminé con mi ex y por mi culpa fui infiel y reconozco mis acciones, no hice bien. Busqué responsabilizarme de mis acciones y trabajar en ello. Desde enero voy a terapia. Sé que está mal lo que hice, sin embargo, creo que aún me sigo castigando mucho con eso. Vivimos 1 año y 7 meses juntos, hace 5 terminamos, y en menos de un mes ella se fue a México, donde vive el ex. La relación era muy tóxica realmente, éramos como polos opuestos. A mí me gusta la actividad y el orden, pero ella era como lo contrario. Me estaba generando malos hábitos realmente. Me sentía un poco harto realmente, muchas veces no sentía su apoyo, su interés, o como yo lo ofrecí. Sería como yo lo entendí. Eso me llevó a dudar si realmente estaba bien conmigo. Al final parecía que le daba igual. Opté por buscar otra chica un día que decidí terminar con ella. O sea, ok. Pero luego opté por volver a buscarla. Y bueno, volvimos y ella se dio cuenta de lo que hice. Ok, cortaron como brevemente. Terminamos, empezó a seguir el día siguiente a todos los de su pasado y se fue a México. Ok. La fuerza de las redes sociales, ¿no? Eso seguramente lo tuviste que ver por redes. Muy bien, ahí vamos con el caso. Bueno, lo positivo también es entender, ayer en el episodio de ayer también hubo una persona que comentó el caso y había una ruptura de por medio. Lo importante es entender que cuando uno va a terapia,
y va solo, vas a trabajar cosas tuyas, vas a trabajar cosas personales. Entonces, miren que acá nos están contando el caso y que una infidelidad no sale como de un momento para otro y, pasó, sí, la situación. No, había algo más detrás, había un trasfondo que no estaba completamente resuelto, que no había por ahí una comunicación asertiva, que había temas de convivencia y no sabemos todavía qué otros temas más. El caso, por supuesto, sigue, siempre es muy extenso. Pero el tema es que cuando ustedes van a terapia individual van a trabajar cosas personales y eso es muy valioso. Dense ojalá el espacio de hacerlo porque de esa forma cuando uno está alineado realmente con su querer, con su ser y es coherente desde el punto en lo que dice y lo que hace, acuérdense que la calidad de los pensamientos hacen la calidad de nuestros actos, empieza a poder converger con otra persona. Pero si nosotros estamos desarmados, si nosotros no tenemos herramientas para poder atravesar cualquier cosa que nos pase, ansiedad, frustraciones, temas de identidad, temas de personalidad, cuando nos encontramos con otra persona y esa persona esté bien o también esté desarmada, hay fricciones. Entonces, por supuesto, es un poco más difícil empezar una relación con alguien si yo no estoy segura de quién soy, qué quiero, para dónde voy, dónde estoy parado. Que obviamente si tengo una estabilidad, un cierto tipo de equilibrio. Y cuidado porque esto no siempre es perfecto, o sea, nunca vamos a poder tener un equilibrio perfecto en decir, sí, yo soy súper armada, soy perfecta, estoy bien. No, jamás vamos a estar bien del todo, pero siempre, muchísimas gracias. Gracias por los tap. Bienvenidos a las personas que se van uniendo. Si me quieren mandar regalitos, por supuesto los acepto porque esto es una consulta con una profesional. Acuérdense, en consulta virtual con Gisela Torre. Entonces, muchísimas gracias por los tap. Siempre que vamos a ir a terapia con una pareja es diferente. La terapia de pareja es muy bonita porque no vamos a tratar temas de una persona o de otra, vamos a tratar el tema de los dos, vamos a hablar el tema de los dos y vamos a ver, generalmente son temas de comunicación y de poder hacer acuerdos y de poder llegar a establecer ciertos acuerdos para poder mejorar las relaciones, ¿no? Obviamente cada caso es súper particular, esto es como algo súper general que les estoy diciendo, pero si ustedes logran ir a terapia de pareja es súper interesante porque ahí hay interés de ambas partes. Cuando ya la persona se conectó, las dos personas se conectaron con la profesional, están 5 pasos adelante. Muy bien, entonces acá llegó el tema de la pregunta, el caso que estamos leyendo. Voy a volver a recordarlo, es un caso donde hay una pareja, esa pareja, una persona es infiel, el día que se separan, es una infidelidad un poco entre separación y estar juntos, al final no se separaron, entonces esa persona se entera y por esa infidelidad se separan. La otra persona se va a otro lado, a otro país, y esta persona que fue infiel queda realmente pensando en ella y revisando internamente qué pasó. Entonces acá viene, en resumen, realmente reconozco que no fui el mejor novio, sin embargo, ella tampoco era lo mejor, pero me ha costado soltar. Después de 5 meses aún arrastro un poco ese dolor. Más que todo nostalgia por la comodidad y compañía. ¿Cómo podría recuperarme? Hago gimnasia, MMA, ya eso es pelea. He conocido personas, paso tiempo con mi familia, pero me siento impotente muchas veces al saber que aún me hace mucha falta. Ok. Interesante que la persona que está comentando el caso desde un principio dijo, voy a terapia. Porque cuando hay otro profesional, acuérdense que esto es una consulta virtual, a mí me interesa mucho saber cuál es la visión de esa profesional. Acá claramente el tema que vamos a trabajar no es en sí la relación, por qué se fracturó, por qué no fue
porque no fue exitosa, sino que lo que vamos a trabajar es internamente qué le pasa a esa persona que por más de que está buscando salir de esa situación, por más de que se mueve, hace ejercicio, está con la familia, ha conocido otras personas, todavía no se puede estabilizar, todavía tiene esa sensación de la necesito, la extraño demasiado. Si hay algo que digo que tiene alguna connotación diferente para la persona que escribió el caso, me vas escribiendo también. Bueno, lo que puedo decirte es que una separación también es un duelo. O sea, cada vez que nosotros tenemos una ruptura amorosa, estamos entrando en un duelo. Porque acuérdense que el cerebro, nuestro cerebro, no piensa muchas veces racionalmente, sino desde la neurociencia. Entendemos que el cerebro va haciendo sinapsis, o sea, va uniendo caminos de pensamientos. Y cada vez que recorre esos caminos se hacen más fuertes. Entonces, por supuesto, si estás mucho tiempo con una persona, un año y 7 meses, creo que elegimos por acá. Muchísimas gracias por los taps y los regalitos. Si estás mucho tiempo con una persona, esos caminos sinápticos, esos caminos neuronales se recorrieron mucho y hay un tipo de apego emocional, porque esos caminos que se recorren significan seguridad. Y cuando esa seguridad se va, el cerebro empieza a enfermarse de cierto modo, empieza a sentir esa pérdida y empieza a enfrentar ese tipo de duelo. Entonces, lo que yo te puedo decir en este caso, que te seguís sintiendo impotente al saber que aún te sigue haciendo mucha falta, es que sigas trabajando en vos. Porque lo que sucede ahí es que hay un duelo y ese duelo sí o sí hay que superarlo y hay que enfrentarlo. Cuando el duelo ya no se hace saludable, cuando pasan más de 2 años y todavía seguís pensando en esa persona y todavía seguís sintiéndote impotente por necesitar a esa persona, ahí ya ese duelo no es saludable, está pasando algo más de trasfondo. Pero una ruptura amorosa es una pérdida emocional muy grande para nuestra mente, en donde, o sea, más allá de los pensamientos cognitivos, nosotros también tenemos químicos que equilibran nuestro cerebro. Y si hay un desapego amoroso, por supuesto esos químicos en cierto punto se desbalancean y hay que volver a balancearlos. Por eso lo que estás haciendo de hacer ejercicio, MMA, salir con la familia, por favor no dejes de hacerlo, es súper importante para poder mantener esa estabilidad funcional que uno necesita. A veces sí, como dicen acá en Colombia, las tuzas son más duras o a veces no tanto, depende de la persona, depende las herramientas de afrontamiento que tenga esa persona, pero lo que te puedo decir es que va a llegar un día en donde te vas a sentir diferente, en donde va a cambiar algo, en donde ya por ahí esa impotencia se transforma en otra situación. Por eso, date el tiempo, el momento de atravesar este duelo, de atravesar esta pérdida, de dejarla ir. Ojalá que construyas en tus recuerdos los momentos, por más de que ella no era tampoco la mejor opción, como decís, muy posiblemente esa no mejor opción te dejó unas enseñanzas enormes en donde si hoy o el día de mañana te encontrás con otra persona con la que te entiendas, converjas, te puedas comunicar, todas las enseñanzas de esa relación pasada van a ser fructíferas para poder sortear esos lugares en donde no te gustó estar. Claro, durante pasan los meses, el dolor disminuye y así. ¿Ok? Voy acá, sigo leyendo los comentarios. Solo que siento que siempre me sentiré mal por el hecho de haber perdido lo que tenía. Ok, acá también se están hablando entre audiencia, me parece genial que se den apoyo. Ella no era lo que yo buscaba, pero era lo que quería. También siento que no le afectó como a mí. Ah, claro que sí, siento que ese fue mi golpe de realidad, nunca sí, y debido a eso busco la mejoría y corrección de mis errores. Así es. Se trata de trabajar en uno mismo para cuando pases este duelo. ¿Cuánto tiempo hace que se separaron?
Creo que eso no lo colocamos por acá. Si quieres decir cuánto tiempo, lo puedes dejar en el chat. Ese es el tema. Que puedas dejar pasar el tiempo, que también el dolor a nuestra mente sirve para aprender, siempre que no sea sostenido en el tiempo intensamente, porque al final, si no, lo que vas a empezar a hacer es liberar mucho cortisol, y un cortisol sostenido lo que va a hacer es que te hinches, o sea, que tu cerebro se inflame y ya empezar con otros temas como ansiedad, ataques, etcétera, que no es la idea, ¿no? La idea es que lo puedas regular a tiempo y podamos pasar esta situación de la mejor forma posible. ¿Vieron lo que decíamos recién en el caso clínico? Que muchas veces los hechos no son interpretados como debería por el cerebro. O sea, el cerebro reinterpreta lo que cree. Ok, fue hace 5 meses. El cerebro reinterpreta lo que cree, y acá hay algo muy potente que están contando en el caso, que dicen: solo que siento que siempre me sentiré mal por el hecho de haber perdido lo que tenía. Y después pone: ella no era lo que yo buscaba. Entonces, por eso les digo, muchas veces el cerebro interpreta la realidad, porque miren que en todo momento voy a hablar de objetivamente el caso, es una pareja dispareja, o sea, es una pareja que uno era muy ordenado, el otro era muy aseado, uno quería salir, el otro se quería quedar en la casa, eran polos opuestos, eran por ahí hasta disfuncionales en comunicación asertiva, y por supuesto hubo una separación. Sabiendo que no era lo que querías, o sea, saber que no es lo que querés es un paso enorme, porque ahí estás haciendo una reflexión interna súper interesante, súper importante, para poder dar un paso más a fortalecer, por supuesto, tus herramientas en estos 5 meses, tu autoestima, tu identidad, tu apego emocional, porque al final es eso, ¿no? Una persona que vemos siempre, que podemos confiar, lo que nos da es seguridad, confianza. Y, como te digo, el cerebro lo que hace es recorrer esos caminos neurocognitivos muchas veces, reforzarlos, y eso hace que ese apego se refuerce. Cuando sacamos eso del circuito del sistema, sentimos ese sufrimiento. Estás atravesando unas etapas normales, estás dentro de los primeros 5 meses de ruptura, así que mi mejor consejo es que sigas haciendo ejercicio regularmente, toma mucha agua, come lo mejor que puedas, acuérdate de todas las esferas, duerme lo mejor que puedas y empieces a trabajar en vos. No salgas a buscar mujeres o otra persona que llene por ahí ese vacío, sino por el contrario, estate un tiempo solo, conocete, sabe qué tipo de persona querrías al lado, imaginala, cómo sería esa persona. O sea, en los puntos en donde la relación pasada falló, ¿qué hubiese pasado de forma positiva con una persona X? Entonces, mi persona perfecta lo que hubiese hecho en ese momento es esto, o yo quiero una persona que sea esto, yo lo que hago es trabajar en tal cosa, entonces quiero una persona que sea profesional en esto, que me pueda apoyar, que podamos salir adelante. Muchas veces las construcciones de las relaciones se hacen sobre cimientos fuertes cuando hay objetivos en conjunto, cuando se ponen metas en conjunto. Muchas veces pueden ser laborales, pero a veces también pueden ser, por supuesto, personales. Quiero viajar a tal lado, entonces los dos van a trabajar para construir ese viaje. Quiero hacerme una casa, entonces los dos van a trabajar para poder construir esa casa. Quiero hacer una empresa, quiero ser exitoso, quiero tener libertad financiera, para que los dos puedan trabajar por eso. Cuando hay objetivos en común, muchas veces los cimientos son mucho más fuertes. Bueno, y por acá hay otro comentario que dice que no, en realidad es por lo que empecé con terapia, mi deseo es aprender a estar solo. Ok, mira, lo que les contaba también desde el caso clínico, que muchas veces cuando vamos analizando un caso no es lineal, sino que van apareciendo otras cosas, bueno, obviamente acá en comentarios escritos, pero cuando estamos en consulta, eso va apareciendo a través de las sesiones,
Así que bueno, yo me imagino que en las sesiones están trabajando justamente autoestima, porque es lo que se trabaja para este tipo de ruptura amorosa, para este tipo de caso, reforzar tu propia autoestima y bueno, saber que hay unos hechos reales y hay una interpretación que hace la mente. Y esa interpretación muchas veces se traduce en pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos no los decidimos, son rápidos, como lo dice la palabra, son automáticos, vienen desde un constructo anterior, o sea, vienen desarrollándose desde nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia y se solidifican y se fortifican en nuestra adultez y eso hacen los esquemas de pensamiento que hoy tenemos. Entonces, también si estás trabajando con la profesional, te invito a que puedan trabajar autoestima. Yo me imagino que van por allá, pero si no surgió, puedes decirle, ¿y la autoestima qué es? Muchas veces desde la psicoeducación, o sea, trabajando qué es, qué, por qué, qué hace, cómo mejorar, cómo empeora, conociendo todo el espectro, tenemos más información y de esa forma entendemos un poco más lo que pasa dentro nuestro. Bienvenidos a todas las personas que se van uniendo en consulta virtual con Giselle Latorre, de Psicología Sin Filtros. Voy a volver a encuadrar el espacio para que podamos retomar el caso clínico. Si quieren, igual dejar consultas, preguntas, algún caso. Acá tenemos una última duda del caso que estamos trabajando, claro que sí. Cuéntame cuál es esa última duda. Lo pueden ir dejando por acá en comentarios, vamos hablando, vamos charlando. Te lo pregunto, ¿crees que tu error te condena? Y creo que de esa forma, con lo último que se escribió en el chat, podemos entender si es real lo que ella dijo, que sos el peor, que sos una mala persona y todo eso, o no. Claro, no consideras eso, pero empezás a dudar. Bueno, entonces si no consideras eso, ¿por qué yo creería que tu error te condena? Si tú no lo crees, ¿por qué la profesional sí creería eso? Yo creo que lo que te está condenando son los pensamientos circulares, que es todo el tiempo pensar lo mismo y de muchas formas diferentes, pero lo mismo, o sea, circular en la misma idea y tener otros pensamientos aledaños, pero sobre esa misma idea nuclear. Entonces, yo no creo que te condene un error, sí creo que te condena el sobrepensamiento y bueno, hay que trabajar muchísimo más esa autoestima. No necesitamos la validación ajena, la validación externa para que nosotros seamos valiosos, para que nosotros seamos útiles y eso muchas veces en las redes sociales se potencia, ¿no? Como los likes, los tabs, etcétera, esa validación externa de redes sociales a veces nos perjudica. O solamente si somos consumidores de contenido y vemos que el otro sale, que el otro viaja, que el otro evoluciona, que el otro tiene una pareja estable durante muchos años, eso nos va condicionando a nosotros también porque pensamos, entonces debería ser así yo también o debería tener una pareja estable también. Entonces, bueno, tratemos de empezar a manejar esos pensamientos circulares. Por acá esa persona dice, tienes razón, sobrepienso mucho. Y vayamos más a los pensamientos nucleares, que es que no consideras que tu error te condene. Yo tampoco lo creo. Así que bueno, a trabajar ahí la autoestima desde un espacio seguro, desde un espacio con una profesional. Siempre les voy a decir lo mismo. Esto es una consulta virtual con la profesional Giselle Latorre, que soy yo, pero sin embargo, en un espacio de terapia se hace un trabajo, por supuesto, mucho más profundo, de más tiempo, en donde realmente se pueden empezar a ver mejorías. Eso es importante también. A veces vamos a la terapia o no vamos a la terapia porque creemos que no hay mejoría, que no hay cura, que yo no voy a poder, que nos subestimamos sin darnos ni siquiera el espacio. Entonces, la idea siempre es que sí, que nos demos el espacio así como debe ser en una terapia que lleva sesiones, tiempo.
compromiso. Y ustedes pueden decir, pero entonces hay que pagar. Sí, hay que pagar, porque el compromiso de pagar una terapia de consulta, ya sea conmigo o con la psicóloga que ustedes elijan, eso determina también tus ganas, tu motivación, tu capacidad para el cambio. Porque todas las personas que van a consulta es porque quieren cambiar algo, porque quieren estar más de algo, menos de otra cosa. Entonces, si hay un cambio que hacer, obviamente ese cambio conlleva esfuerzo, conlleva compromiso, y parte de ese esfuerzo, de ese compromiso es, bueno, asumo que necesito ayuda, voy a buscar una profesional y voy a pagar el espacio, a separar mi espacio también una vez por día a la semana. Bueno, depende de la terapia, ¿no? Pero generalmente es una vez a la semana y una hora. Igual acá están súper invitados a que estén todos los mediodías en consulta virtual. Cualquier tema que quieran dejar, que quieran tratar, casos que quieran comentar, por favor, los van dejando en el chat y lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir tratando. Voy a volver a encuadrar el espacio. Acuérdense que yo les estaba contando un caso clínico de una mujer de 33 años que se sobreexigía laboralmente, que era líder de equipo en una multinacional en Colombia muy conocida, que seguramente conocen la empresa, pero no la voy a nombrar. Y esa mujer sentía por dentro que era una impostora, que todo el tiempo tenía que estar revalidando su posición, por más de que era la que resolvía, la que sabía, la que solucionaba. Muy bien. Entonces, procesos estructurales perfeccionistas puede disparar muchísimo miedo. Eso también siempre tratamos de, bueno, quiero lo perfecto, quiero el idílico, por eso lo que hablamos recién de las redes sociales, pero muchas veces eso dispara el miedo interno. El miedo interno lo que hace es disparar ansiedad o estrés, si es una situación, si no, es ansiedad. La ansiedad puede surgir de una situación que ya pasó, puede surgir de una situación que nunca va a pasar, puede surgir de un pensamiento. Entonces, de ahí es la diferencia de estrés y ansiedad. Ahí también les voy dejando datos psicoeducativos para que vayamos conociendo. Entonces, esta paciente un día tiene una reunión importante. Hola Mel, gracias por los regalos, gracias por los tap. Había preparado absolutamente todo, había preparado su presentación, sus proyecciones, sus respuestas, pero en un momento le hacen una pregunta a esa presentación inesperada y se queda en blanco, segundos. Pero para ella esos segundos fueron eternos. Porque a partir de ahí empezó a pensar, ya está, ya se dieron cuenta, ya vieron que no sé tanto, ya vieron que soy una improvisada. Y quiero que observen algo acá en este caso, que hay un error puntual, se transformó inmediatamente en una conclusión de identidad. O sea, de un segundo de pausa, el cerebro interpretó una conclusión de identidad. O sea, no valgo porque me quedé callada 3 segundos a una pregunta. Cuando, por ejemplo, magnates de la industria como Mark Zuckerberg, Elon Musk, siempre profesan eso. O sea, usted antes de hablar tiene que pensar. Entonces, si usted se queda callado, si le preguntan algo y se queda callado 3 segundos, 5 segundos, está súper bien porque está pensando antes de hablar, está formulando lo que va a decir. A veces, como tenemos tanta sobreestimulación, decimos, bueno, ya, todo, sí, contesto. No, pará, hay que preguntarse, hay que reflexionar para uno poder avanzar en el pensamiento, porque si decís lo primero que se te ocurre, generalmente es la peor idea. Entonces, el error es la interpretación que hace nuestra mente, nuestra cognición sobre ese hecho, esa situación. Acá quiero explicarles algo importante desde la psicología cognitivo-conductual, que igual yo aclaro, soy de esa corriente, pero eso no significa que otras corrientes puedan tener ejercicios, temáticas buenas, situaciones que muchas veces ayudan a los pacientes. Por eso yo o sea, con lo que me caso es con el bienestar del paciente. Si sé que hay algo que converge más, si sé que al paciente no le gusta escribir, no le voy a dar una tarea donde tiene que escribir, porque eso sería ilógico, tanto para el bienestar de él como para mí como profesional. Acuérdense de que tiene que tener una adherencia. El cerebro no reacciona solamente a lo que pasa, reacciona al significado que interpretan. Entonces, 2 personas pueden vivir exactamente la misma situación y
pueden haber dicho cosas diferentes sobre esa situación, pueden haber interpretado cosas diferentes sobre esa situación, y a una le preguntan algo inesperado y piensa, bueno, no lo sabía, y sigue. A otra le preguntan algo inesperado y piensa, soy un fraude. ¿Cierto? Porque eso puede pasar. O sea, si esa misma situación le pasara a dos personas diferentes que no fueran mi paciente, también puedo decir, no sé, que eso también está muy bien y hoy está sobrevalorado. Decir, no sé, voy a ir a ver, voy a revisar, voy a ir a estudiar, voy a pensar, está súper sobrevalorado, o sea, es algo negativo, digamos, y no tendría por qué serlo. El cuerpo responde como si estuviese en peligro, entonces en ese momento aparece la taquicardia, aparece el sudor, la ansiedad, después el sobrepensamiento, los pensamientos circulares, el insomnio, la hipervigilancia, porque el cerebro interpreta una amenaza. Me están haciendo una pregunta que no sé, me van a descubrir. Eso es lo que estaba en ese momento pensando la paciente. Hola Tamara, bienvenida, gracias por los tap. Estamos en consulta virtual. Nuevamente les cuento que si quieren dejar algún caso que quieran charlar, van dejando en comentarios la temática, el caso, contando su problema, lo que quieran solucionar y haciendo las preguntas que quieran. Hola Cheo, bienvenido. Bueno, porque el cerebro interpreta entonces la amenaza y ahí aparece ese pensamiento automático, ese pensamiento que no somos conscientes, donde dice, van a dejar de confiar en mí. Ya quedé mal, seguro hablaron de eso, seguro decepcioné a todos. Y quiero decirles algo importante, los pensamientos automáticos no aparecen como frases racionales, aparecen como verdades instantáneas. Y por eso son tan poderosos. Entonces, quiero llevarlo a situaciones más comunes. Esto no pasa solamente en cargos altos, sino que también puede pasar cuando alguien revisa un mensaje 10 veces antes de enviarlo. Cuando alguien no habla en una reunión por miedo a decir algo incorrecto. Cuando alguien recibe un elogio y piensa, están exagerando. ¿Por qué no nos bancamos los elogios? Si te dicen algo lindo, también hay que saber aceptar eso lindo. Alguien posterga proyectos porque siente que todavía no están listos. Alguien también puede exigirse muchísimo más que el resto. Y también esta es otra de esta época hermosa, escúchenla, que es, pueden sentirse culpa el descansar. Entonces, no, si descanso, siento culpa. Porque tengo que estar haciendo otras cosas. Hay cosas por hacer. Sí, siempre, toda la vida va a haber cosas por hacer, pero es necesario también el descanso, ¿no? Acá les quiero preguntar, ¿ustedes sienten que incluso cuando hacen algo bien, inmediatamente piensan en todo lo que pudieron haber hecho mejor? Eso también es algo hermoso, porque agarrás y decís, bueno, hice esto bien, pero hubiese sido mejor sí, esto y esto. Eso también muchas veces es desgastante para la mente, es agotador. Mucha gente vive así sin darse cuenta. Entonces, acuérdense que esto es en consulta virtual justamente para entender esos insights, entender ese día a día que atravesamos y qué nos pasa, porque a veces no nos sentimos del todo óptimos, porque a veces no nos sentimos del todo bien. No solamente es por una situación que me está pasando en el día, sino que muchas veces es por un proceso psicológico interno diferente, más profundo que está ocurriendo. Entonces, hubo una frase que me impactó muchísimo en una de las sesiones porque ella me dijo, yo nunca descanso de mí. Y honestamente creo que muchísimas se ven identificadas en eso, ¿no? Porque hay personas que viven en autoobservación constante. Todo el tiempo analizando qué dijeron, cómo se vieron, qué impresión dieron, qué podría haber hecho mejor, qué error cometieron, como mi paciente. Y eso produce agotamiento mental, la mente nunca baja, nunca sale de modo evaluación, y ahí hay algo que surge, que es la ansiedad no siempre se ve como caos, a veces se ve como productividad extrema, como control, como perfeccionismo, como hiperresponsabilidad. Pero por dentro hay miedo, hay mucho miedo. Acuérdense que el trasfondo de la ansiedad es miedo a algo que por ahí
nunca va a pasar, miedo a algo que te imaginás, que suponés, que crees, miedo a algo que ya pasó hace muchísimo tiempo o miedo a algo que está pasando. Entonces, ahí está lo difícil de la ansiedad, que inclusive podés tener ansiedad por algo que jamás va a pasar y es tu mente sobreoperando. En este caso, tenía muchísimas distorsiones cognitivas muy claras la paciente. Distorsiones cognitivas son distorsiones del pensamiento, o sea, que pensás algo que no es realmente así. Por ejemplo, tenía pensamientos dicotómicos. Todo era o perfecto o fracaso, o sea, los extremos. O brillante o inútil. O competente o fraude. Y no es así. Vos como ser humano, como persona, bueno, puede ser bueno o malo. No hay extremos. Miren el caso que vimos recién en el chat. ¿Un error te condena para toda la vida? ¿Sos bueno? ¿Sos el peor? ¿Sos el mejor? Ahí no sos ni el mejor ni el peor. Por ahí, no, un error no te condena toda la vida. ¿Está mal no ser el mejor ni el peor? Bueno, así somos la mayoría de las personas. Por más de que usted sea muy bueno en lo que hace, en lo que diga, en lo que trabaje, en lo que estudie, muy posiblemente va a haber alguien mejor. Por ahí no en su ciudad, por ahí no es un país, en otro lado sí. Entonces, ahí empiezan los problemas de los pensamientos dicotómicos, donde no hay puntos medios. Después, ella siempre descalificaba lo positivo. Cuando algo salía bien, decía, tuve suerte, no era tan difícil, cualquiera podía hacerlo. Entonces, nunca incorporaba realmente sus logros. Ella asumía constantemente, seguro notaron mi inseguridad, seguro creen que no sé, seguro decepcioné, sin evidencia real. Y eso nos pasa a todos muchas veces con esos pensamientos automáticos de que no somos conscientes y son difíciles de detectar. Uno de los trabajos que se hace en terapia cognitivo-conductual, hola Marisol, bienvenida al vivo, muchas gracias por los tap-taps. Uno de los trabajos que se hacen es justamente detectar cuáles son esos pensamientos automáticos. En ella detectamos catastrofización. La catastrofización, me disculpan, cualquier error pequeño que tenía se trataba mentalmente en una tragedia. Y acá quiero que entiendan algo. Las distorsiones cognitivas no solo son conceptos teóricos, son formas de interpretar la realidad que generan muchísimo sufrimiento. Para definir las distorsiones cognitivas, por supuesto, hubo estudios científicos de un montón de personas, de miles de millones de personas, con estudios comparativos, con personas de muestra, etcétera, en donde se clasificaron estas distorsiones cognitivas. O sea, cuando el pensamiento no está entendiendo realmente lo que está pasando. Entonces son formas de interpretar la realidad que generan mucho sufrimiento, pero lo peor es que no son conscientes. No es que usted dice, voy a pensar de una forma catastrófica para sufrir un rato. No, usted no piensa, voy a querer sufrir un rato. Algo interesante de la paciente era cómo se preparaba. Revisaba informes muchísimas veces, porque no prepararse de manera sana es prepararse desde el miedo. Cuando vas a hacer algo, una exposición en el trabajo, dar un examen, lo que sea, si no te preparas sanamente, te preparas desde el miedo, desde el terror, desde el pánico. Entonces, ella lo que hacía era revisar muchísimas veces los informes, releía correos compulsivamente, que por más de que se los acordaba, los releía igual, o sea, quemaba tiempo ahí. Tomaba notas excesivas, repasaba conversaciones, tenía pensamientos circulares, repensaba mucho todo lo ocurrido y lo que iba a ocurrir. Y quiero decirles algo importante, la sobrepreparación no significa disciplina, no siempre. A veces es ansiedad disfrazada de responsabilidad. Vieron que en el caso clínico que vamos trabajando, la ansiedad se puede disfrazar muchas veces en diferentes mecanismos psicológicos que he ido nombrando durante el vivo. La lógica interna es, si controlo más, sufro menos. La lógica que tenía la paciente ahí, ¿no? Como para releer. Pero el problema es que el alivio dura poco.
y después vuelve la necesidad de controlar otra vez. Entonces es un circuito que se retroalimenta. Esta parte es muy linda, muchísimas gracias por los taps, porque puede ser que lo estén pasando y les voy a contar. Con el tiempo empezó a aparecer muchísimo cansancio físico, dolores musculares, tensión mandibular, o sea, bruxismo, migrañas, insomnio, o sea, no podía dormir por la noche. Y esto es muy importante porque el cuerpo no diferencia muy bien entre una amenaza física y una amenaza psicológica sostenida. O sea, mi paciente iba al doctor porque decía, no, me duele acá, me está pasando algo, ¿cierto? Porque acuérdense que era todo o nada con ella. Entonces, no, me duele acá, me salió un tumor, me voy a morir. Entonces, voy al médico. ¿Qué pasa? Los médicos le decían que estaba bien, de sangre estaba bien, todos los estudios le daban bien, pero ella seguía sintiéndose mal. Entonces, cuando pasa eso, ya fisiológicamente estás bien, sí, tu cuerpo está bien, está equilibrado, pero mentalmente no estás bien. ¿Y qué pasa? Que el cerebro también se puede enfermar. Y si el cerebro se enferma, también se enferma el cuerpo. Entonces empiezan a haber este tipo de síntomas, como por ejemplo no poder dormir, me duele la cabeza todo el tiempo, pongo tensa la mandíbula, entonces ya me empieza a doler también toda esta parte de la boca, me duelen los músculos, o a veces tenso mucho músculo, me como las uñas. Y esto es muy importante porque el cuerpo habla. Entonces, si una persona vive constantemente sintiendo que tiene que rendir, que no puede equivocarse, que tiene que sostener una imagen y el sistema nervioso queda activado constantemente y un cuerpo activado permanente, se agota. Aumento de cortisol. Acuérdense que no solamente somos pensamientos, interpretaciones, sino que también dentro de nuestra mente, al nivel neurocognitivo, somos químicos, somos neurotransmisores. Y esa es una parte que a mí me gusta mucho de la psicología porque usted tiene químicos en la mente y esos químicos se pueden desbalancear y eso puede hacer que se sienta mal. Esos químicos muchas veces se pueden balancear con psicoterapia, yendo a terapia, y otras veces, si es muy fuerte el desbalanceo, ya no solamente necesitamos terapia de psicología, sino que también de psiquiatría y una interconsulta. Igual no nos vamos por allá porque eso es para otro video, porque es un tema muy interesante. Me encantaría leerlos un poco. Quiero saber a cuántos de ustedes les cuesta muchísimo recibir ayuda, más que ayudar, porque eso parecía mucho en la paciente. O sea, ella podía sostener a todos, resolver para todos y estar para todos, pero pedir ayuda era casi imposible para ella, era insoportable, no le gustaba pedir ayuda, porque sentía que si necesitaba algo, dejaba de ser ella fuerte o dejaba de ser la mejor o dejaba de cumplir con el estándar que los otros creían que debía tener. Y eso pasa muchísimo. Dentro de nosotros nos armamos un constructo propio de nosotros mismos, de cómo debemos vernos, de cómo nos deben ver el resto de personas, y empezamos a sufrir dentro nuestro porque empezamos a elaborar este tipo de pensamientos automáticos. Muchísima gente aprendió que vulnerabilidad es igual a debilidad, y eso no es así. Los hombres pueden llorar, está bien que lloren porque si no tienen explosiones por otros lados, y la vulnerabilidad es humanidad en sí, somos seres humanos. También se trata de aceptarnos. Muchísimas gracias por los taps. Bienvenidas a las personas que se están uniendo. Hola Carolina, hola Popeye. Bueno, esto fue muy interesante. A veces el reconocimiento a mi paciente le daba más ansiedad que la crítica, porque si alguien la felicitaba, aparecía inmediatamente una presión interna. Ahora tengo que sostener esto. Y quiero que piensen esto. Miren, hay personas que no disfrutan cuando les va bien porque el éxito se vive como una deuda, no como un alivio. Entonces, eso es durísimo porque siempre están prometiendo algo y es como pedir un préstamo, ¿no? Bueno, sí, tengo mi dinero, pero necesito pedir para esto. Entonces, si pido el préstamo, quedo endeudada, tengo que devolverlo. Bueno, acá es más o menos así. Si rindo mucho, ya quedo endeudada porque tengo que seguir rindiendo lo mismo y mejor para que me sigan ascendiendo y haciendo otros procesos. Hola, Leandro, bienvenido a En Consulta Virtual con la profesional Giselle Latorre. Acuérdense que pueden dejar el caso, pueden dejar una temática, pueden dejar una pregunta. Esto es En Consulta Virtual con una profesional en psicología, que soy yo, muchísimo gusto. Y la idea es esa, ¿no? Yo les voy contando una historia clínica, un caso clínico de una paciente,
unas situaciones que hemos atravesado y cómo fue desarrollándose en consulta la terapia. Bueno, en un momento de la terapia apareció una pregunta enorme. Le pregunté, ¿qué sos cuando no estás produciendo? O sea, si no estás trabajando, ¿qué sos? ¿O quién sos? Y se quedó callada mucho tiempo. Y después me dijo, no sé. Y ahí en el caso empezamos a entender algo importante. Había construido tanto valor alrededor del rendimiento que no sabía cómo existir fuera de él. Era parte ya de su identidad. Y eso le pasa a muchísimas personas. Sienten valor cuando producen, cuando trabajan, cuando ayudan, cuando resuelven, cuando logran avanzar, pero cuando descansan se sienten poco valiosas, se sienten culpa, se siente miedo y se siente ansiedad. Entonces descansar genera esa culpa y parar se siente inutilidad. Y eso destruye muchísimo la relación contigo mismo, con uno mismo. Bueno, empezamos a trabajar unos ejercicios terapéuticos, empezamos a trabajar registros cognitivos. Acuérdense que esto es psicología sin filtro y si nunca te diste el espacio para ir a una consulta, si nunca fuiste a una terapia cognitivo-conductual, te voy a empezar a contar un poquito lo que pasa allá en ese espacio. Hola Ortega, bienvenido, muchas gracias por los tap-taps. Entonces empezamos a trabajar esos registros cognitivos, o sea, los registros de los pensamientos. Empezamos a trabajar situaciones, pensamiento automático, emoción y conducta. Hermoso diario de pensamientos, un ejercicio divino para la psicología, porque fue muy revelador. Por ejemplo, ella me traía lo siguiente. Situación, recibe un correo de corrección, o sea, recibe un correo que tiene que corregir algo. Pensamiento, ya hice todo mal. Emoción, ansiedad y vergüenza. Y la conducta, revisar compulsivamente, no dormir y sobreexplicarse. Ahí empezó a haber algo importantísimo y muy valioso para el trabajo psicológico que estamos haciendo en consulta, que no era la situación la que la destruía, no era la de corregir un correo, era la interpretación automática que hacía de sí misma, referente que salía de esa situación, con la interpretación mental. Entonces, con el tiempo empezó a pasar algo interesante, que es que no se volvió perfecta. Ese nunca fue el objetivo de la terapia, pero empezó a tolerar mejor ser humana. Pudo equivocarse sin derrumbarse, pudo recibir elogios sin rechazarlos, pudo descansar sin tanta culpa, pudo delegar un poco más, pudo mostrarse menos rígida y aceptar que no podía controlarlo todo. Y eso fue enorme, aunque pareciera poco, ¿cierto? Uno dice, bueno, descansar un poco más sin tanta culpa. O sea, si descansó sin tanta culpa, descansó con algo de culpa. Sí, porque no somos perfectos y siempre hay puntos medios. Y en terapia muchas veces trabajamos primero identificando lo que está ocurriendo, después trabajamos sobre las herramientas para poder enfrentar eso. Y eso es una lucha diaria, porque no todos los días vamos a salir victoriosos de esa lucha. No todos los días vamos a poder descansar sin culpa, o a veces sí vamos a poder descansar, pero sintiendo un poco de culpa. Y eso para mi paciente fue enorme, porque la terapia justamente no buscaba convertirla en una persona sin dudas, buscaba ayudarla a vivir sin sentirse constantemente una amenaza para sí misma. Quiero cerrar el caso con algo que muchísimas personas hoy parecen ser muy fuertes, muy capaces, muy funcionales, pero viven psicológicamente agotadas internamente porque sienten que todo el tiempo tienen que demostrar que merecen estar donde están. Y esto se los digo también cuando ustedes salgan a la calle, pasen situaciones con alguien, se peleen, haya un encuentro con no sé, entre autos, pase algo, tenga presente usted que no sabe quién es la otra persona y el sufrimiento que lleva por dentro. Es cuando obviamente salimos a la calle y somos personas que tenemos temas por trabajar, que la mayoría los tenemos, y nos encontramos en una situación difícil, a veces aflora todo junto y explotamos. Por eso, si pueden darse el espacio de tener una terapia, aunque sea virtual,
Y por supuesto, si quieren que ese espacio sea conmigo, por favor, van dejando acá en comentarios los correos para poder agendarlos, porque en este momento tengo la agenda cerrada, pero va a abrir a partir del mes que viene. Entonces, las personas psicológicamente agotadas sienten que todo el tiempo tienen que demostrar que merecen estar donde están, que nadie va a poder vivir en paz así, porque vivir permanentemente evaluándose destruye espontaneidad, destruye disfrute, destruye humanidad, destruye la tranquilidad. Y algo importantísimo es que el valor de una persona no cambia cada vez que se equivoca. Pero hay personas que crecieron sintiendo exactamente eso. Y desprenderlo lleva mucho tiempo. Realmente lleva un trabajo muy fuerte internamente. Pero tenés que saber que tu valor no cambia si te equivocás. Equivocarse es humano y equivocarse es aprender. Quiero dejarles una pregunta para cerrar. ¿A cuántos de ustedes les pasa que incluso cuando hacen algo bien, sienten que todavía no es suficiente? ¿Les gustaría que el próximo caso sea sobre infidelidades, separación? Que todos estos días me vienen comentando casos así, similares sobre rupturas. Entonces, si quieren algún tema a tratar en particular, por favor lo dejan escrito. Eso estoy leyendo. Bueno, hoy tuvimos un caso súper interesante. Si lo quieren leer, está en comentarios también. Y si quieren ver el live completo, también lo van a poder encontrar en YouTube. Esto fue en Consulta Virtual Psicología Sin Filtros con Giselle Latorre. Y bueno, nos vemos el siguiente mediodía, de lunes a viernes. Nos vemos a los mediodías a ver caso clínico y lo que quieran trabajar. Acá por acá están diciendo presión en el trabajo. Chévere, muy bueno, muy interesante ese tema. Lo podemos trabajar, claro que sí. Y si tienen más casos, por acá los espero al mediodía para hacer una consulta en virtual con la profesional Giselle Latorre. Muchísimas gracias.